No nos cabe la menor duda de que Dios nos guiará y nos cuidará hasta el final. Gracias por haber escogido esta iglesia para adorar en este día. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos da de su Santo Espíritu. Él es el que nos ha traído a este lugar. Así que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y antes de estudiar la palabra de Dios esta mañana, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos autorice para abrir su palabra. Señor, muchas gracias, porque una vez más podemos elevar nuestras voces a usted y decirle, Señor, que usted es bueno. Gracias porque nos ha dejado su palabra. Queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados, Señor. Queremos que nos habilites para poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Esta mañana queremos salir de este lugar seguros y confiados, Padre, de que usted es el que habla a cada uno de nuestros corazones. Danos tranquilidad, danos una mente receptiva, corazones dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La reflexión de esta mañana la hemos titulado Vestíos de Cristo. Hay muchos tipos de personas cuando hablamos de vestimentas. Cuando usted es niño, viste como su papá y su mamá lo visten, ¿no es cierto? Cuando llega a una edad de adolescente y preadolescente, su papá lo lleva. Todavía su papá sí ese vestido, no ese vestido. Pero llega a una edad en la cual usted decide qué vestimenta va a usar. He conocido gente que compra vestidos, hablando de camisa o vestido de mujer, falda, y que le gusta tanto esa vestimenta que cuando la mira en el aparador entra a la tienda y mira la pieza y dice, esta me gusta, esta me llevo, y el dependiente le dice, mire, no hay de esta talla que usted necesita, y le dice, ¿sabe qué? Apenas es una talla menos la que tengo acá, así que voy a adelgazar, me voy a llevar, y cuando adelgace yo me la voy a poner. No sé si usted ha escuchado eso. A veces guardamos ropa en nuestros roperos y decimos, bueno, ya no me queda porque era cintura 36 cuando me casé. Soy cintura 38 y entonces lo que voy a hacer es que voy a adelgazar, voy a dejar que pase el sistema de la dieta y entonces cuando llegue otra vez, ¿quieres que use el? Oye, la tecnología se está peleando conmigo hoy. Y cuando llega el término de la dieta, nos volvemos a poner el pantalón y sentimos de que ya no estamos en 38, pero tampoco estamos en 36, estamos en 37, así que lo guardamos un año más. Resulta que el segundo año que hemos propuesto para volvernos a poner el mismo pantalón, no nos queda y entonces optamos por regalarlo. No sé si también usted ha escuchado de que la vestimenta, hay código de ética ahora. A usted le dicen cómo vestir cuando va a alguna situación, algún evento especial. Si usted va a presenciar un evento deportivo, no va a ir de saco y corbata. Pero si usted va a una boda, no va a ir de jeans, usted va a ir con el mejor smoking, con el mejor pantalón que tenga, los zapatos bien lustraditos, porque hay códigos de ética en los cuales usted puede utilizar vestidos de acuerdo a la ocasión. También le dicen a uno que cuando es rellenito, así un poquito pasado de libras, ¿verdad? Le dicen que no debe de usar camisas o ropa con rayas horizontales, porque entonces uno se mira más como, más gordito, ¿no es cierto? Y entonces a uno le dicen, ¿sabes qué? Vístete con ropa oscura o vístete con ropa con rayas verticales y eso te va a sentar mejor para tu apariencia. Diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de opiniones. Pero esta mañana, hermanos, yo quiero invitarles para que veamos
¿Cuál es la ropa? ¿Cuál es la vestidura que Cristo quiere poner en su vida y en mi vida? ¿Estamos listos? Y cuando hablamos de vestimenta, naturalmente tenemos que irnos allá al principio, al libro de Génesis. Y vamos a ir al libro de Génesis. Miren lo que dice el libro de Génesis, el capítulo número 2. Génesis capítulo 2. El versículo 25, hablando de la primera pareja. Dios había creado todo perfecto. No había allí dolor, no había tristeza, no había muerte, por consiguiente, porque el pecado no había entrado. Dios había acabado de celebrar las primeras nupcias. Ahí usted puede encontrar la primera cosa bonita que le dijo Adán a Eva. Le dijo: tú eres hueso ¿de qué? De mis huesos. Qué poema más bonito el que le dijo, ¿no es cierto? Pero sabe, hay un versículo ahí en el versículo 25 que habla acerca de cuál era la condición del ser humano referente a la vestimenta antes del pecado. Versículo 25 de Génesis 2 dice de la siguiente manera: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no, ¿qué cosa? Y no se avergonzaban. Estaban desnudos realmente. Yo, cuando me pongo a pensar en esta frase de que estaban desnudos, considero que el estado de inocencia de ellos no les permitía ver su desnudez. Hay muchachitos que están de edad de infantes que andan sin ropa y a ellos no les da pena porque no tienen ¿qué cosa? Esa malicia, no tienen esa cosa, esa condición al pecado, ¿verdad? De ver la desnudez y verlo con malicia. Yo lo puedo comparar de esa manera. Sin embargo, la hermana Elena White, la sierva del Señor, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que la primera pareja, si bien es cierto, estaba desnuda, estaba recubierta por un ¿qué cosa? Por una. Y esa luz era la misma gloria ¿de quién? De Dios. Recuérdese usted que antes del pecado Dios bajaba al huerto del Edén y podía hablar cara a cara con Adán y Eva. Y esa presencia de Dios, que Dios es realmente glorioso, majestuoso, eso me imagino yo que podía penetrar a Adán y Eva, y lo que tenían ellos era un resplandor y estaban cubiertos, como dice la sierva del Señor, de un resplandor glorioso. Por eso allá Pablo en el libro de Romanos dice que por cuantos todos pecaron están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Y sabe, cuando recuerdo que Moisés sube al monte Sinaí, está 40 días ahí ayunando, orando con el Señor, le dan las indicaciones, y cuando va bajando, dice la Biblia que no podían ver a Moisés a la cara porque su rostro estaba cubierto ¿de qué? De la gloria de Dios. Es decir, hermanos, que cuando usted está cerca de la gloria de Dios, su vida va a resplandecer para honra y gloria de su nombre. Génesis 3, usted conoce la historia del 1 al 7. Es la historia del pecado, de cómo se originó el pecado aquí en esta tierra. Y es curioso, hermanos, Dios les había dado la indicación a la primera pareja, le había dicho lo que no debía de hacer: acercarse, mucho menos tomar y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la pareja desobedece, Eva va, se acerca, entabla un diálogo ¿con quién, hermanos? Con el mero adversario de Dios, que se había disfrazado de una serpiente. Y mire, ese cochino mentiroso Satanás empieza a usar tipos de estrategias que Eva en algún momento se vio hipnotizada y engañada por ese adversario de Dios. Apela a su vista, apela a su gusto, apela a su tacto, y ahí el adversario de Dios hace que Eva coja del fruto que no tenía que comer, que no tenía que tomar, y lo come. Y no solamente ella lo come, sino que va a donde ¿quién? A donde está Adán, y le dice: mira, Adán, nada me pasó. Come. Y aquí los varones a veces decimos que si no hubiera sido por Eva, pero miren, hermanos, Eva al final fue ¿qué cosa? Engañada. Y Adán comió conociendo, porque amaba mucho a Eva. En otras palabras, prefirió a su esposa antes que ¿a quién? Antes que Dios. ¿A dónde los quiero llevar?
Cuando ambos habían comido, dice el versículo 7 de Génesis 3, de la siguiente manera: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿cómo dice la Biblia? Desnudos. Pero si antes estaban desnudos y ahora, después del pecado, siguen desnudos, pero ahora sí, ellos se dan cuenta que están ¿cómo? Desnudos. ¿Y qué fue lo que hizo esa primera pareja, hermanos? Usted conoce la historia, mire cómo termina el versículo 7. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué cosa? Delantales. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es que pudieron coser Adán y Eva algún tipo de delantal con hojas de higuera? La Biblia dice que cosieron, que se hicieron un delantal. ¿Cómo usted se lo imagina? El delantal que ellos hicieron, o la ropa de hojas de higuera que ellos hicieron, ¿ustedes creen que les iba a durar mucho tiempo? Ese tipo de vestidura haciendo de hojas que se habían arrancado de algún árbol, ¿ustedes creen que iban a durar esas hojas? ¿Saben? A manera de ilustración, quisimos hacer algo. Hicieron un delantal de hojas. Estas no son hojas de higuera. El hermano vino y me hizo el favor de prestármelas. Qué feas, ¿verdad? Tan feas. Pero fue lo que buscó la pareja. Fue lo que pusieron para no ver su desnudez. Y ahí, estando desnudos, tuvieron miedo y vino Dios y les habló. Mire lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ese ¿dónde estás tú, hermanos? Cuando hablamos de que Dios desciende del cielo y hacemos la pregunta que Dios lo hace, a veces damos una connotación como que Dios estaba enojado. Y saben, hermanos, a Dios le duele el pecado y los errores de sus hijos y se compunge porque Él nos ama, hermanos. Y Él bajó como un padre preocupado, no porque no sabía lo que estaba pasando. Él quería escuchar de lo que Adán y Eva habían hecho por su propia voz. Y ahí, con sus delantales, mire lo que le contestó Adán. Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Es que acaso Adán y Eva no se habían hecho delantales, pues? Estaban vestidos, pero estaban ¿cómo a la vez? Desnudos delante de la presencia de Dios. Porque ellos pensaron que los delantales que hicieron era la vestimenta que iba a solventar el problema en el cual usted y yo estamos hoy, que es el pecado. Ellos pensaron que las vestiduras que habían hecho eran las vestiduras de acuerdo a lo que iban a tapar un error, y dijeron: quizá Dios nos perdone y nos deje todavía aquí en el huerto. Y el relato menciona, hermanos, el relato menciona en el mismo libro de Génesis 3, del versículo 11 en adelante, que Dios habla a la pareja y le dice: ¿qué hicieron? No, dijo Adán, la mujer que tú me diste. ¿Qué hiciste, mujer? No, la serpiente que tú hiciste. Al final le echaron la culpa ¿a quién? A Dios. Y entonces Dios ahí en el versículo 15 les da la primera promesa del evangelismo, la primera promesa de buenas nuevas de salvación. Y le dice en pocas palabras en el versículo 15 que Cristo Jesús iba a venir a este mundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Pero como que si no entendieron, después de que Jesús habló con ellos y les dijo: mira, la tierra va a ser maldecida, tú vas a parir con dolor, Adán, tú vas a tener que trabajar, te va a producir espinas cada vez que trabajes. Dios les da una enseñanza, hermanos, de lo que hoy por hoy nosotros podemos llamar la justificación por fe. Vea lo que dice el versículo 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre
y a su mujer. ¿Túnicas de qué, hermanos? Túnicas de pieles. Para que haya habido una túnica de piel que cubriera la desnudez de Adán y Eva, ¿qué tuvo que haber habido en el huerto, hermanos? Un sacrificio, muerte. Murió un animalito que era sin mancha, representando ¿a quién, hermanos? A Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bendito sea el nombre de Dios, hermanos, que Dios tuvo la oportunidad de enseñarle a Adán y Eva de que había un redentor y que había salvación a pesar de lo que habían hecho, de que sus vestiduras de higuera se iban a secar porque no remediaba el pecado, porque nada de lo que nosotros hacemos como humanos es mejor que lo que hace Dios en nuestra vida. Y sabe, Dios hizo ahí las vestiduras de pieles y no solo le dijo vístanlos, sino que ¿qué cosa dice la Biblia? Los vistió, hermanos. Yo quiero dejarme vestir por el Señor en esta mañana. Yo no sé cuáles serán nuestras vestiduras, si nos estamos escondiendo atrás de un saco o de las hojas de higuera o detrás de una camiseta o detrás de una corbata, pero hay pecado en nuestras vidas. Y cuando hay pecado en nuestra vida, crea una separación entre Dios y nosotros. Y Adán y Eva habían ocasionado un mar, un abismo de separación, pero ahí mismo se les dio la seguridad de que Cristo iba a venir a rescatar la raza perdida. Y Cristo vino y sirvió como un puente entre la humanidad y Dios, porque Él es el único medio de salvación para el ser humano. Y cuando estudiamos a profundidad las vestimentas, hermanos, en la Biblia, encontramos diferentes ejemplos de lo que significa ser vestidos de Cristo. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 61, verso 10, permítame lo que se lo lea. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó del manto de justicia. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Isaías estaba alegre porque reconocía que Dios lo había vestido, lo había investido de vestiduras de salvación. Y para ponerles otro ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una visión que se le dio a un profeta, el profeta Zacarías. En el capítulo 3, vamos a ir y vamos a leer por lo menos los 3 primeros versículos. Zacarías capítulo 3. La Biblia dice de la siguiente manera. Zacarías 3, versículo del 1 en adelante. Me mostró, dice Zacarías, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién era ese ángel, hermanos? Si usted estudia a profundidad, ese ángel es Cristo. Y dice la Biblia, y Satanás estaba a su mano derecha para felicitarlo, para acusarlo. Y dice la Biblia, versículo 2 de Zacarías 3, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir. ¿De qué cosa? De vestiduras de ropa de gala. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás es el acusador, hermanos. Apocalipsis 12:10 dice que él viene para acusarnos. Pero cuando él nos acusa, hay alguien que nosotros podemos ver para ser salvos en su nombre, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido tizones arrebatados para honra y gloria de nuestro Dios. No porque nosotros tengamos los méritos para salvarnos, para sentirnos limpios, para decir no tengo pecado. No, es porque Cristo pagó el precio por usted y por mí, y ese sacrificio nos hace salvos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendito privilegio el que tenemos, hermanos.
el ser vestidos por Cristo Jesús de sus vestiduras de gracia. En esas vestiduras Jesús nos regala, nos pone su justicia. Nos dice: hijo, sos salvo cuando reconoces que yo soy tu Dios por los méritos que Jesús, mi hijo, hizo en la cruz del Calvario. Somos limpios delante de Dios por los méritos de Jesús. Nada de lo que usted y yo hagamos, hermanos, nos hace salvos. El único que tiene la salvación es porque Cristo nos las ha dado, nos las ha acreditado, nos las ha regalado, nos las ha imputado. Porque la justicia de Cristo nos es imputada a cada uno de nosotros. Pero sabe, hermanos, la bendición no termina allí. Dios no te ha salvado cuando tú le aceptas para que tú continúes siendo igual. No. Dios te ha salvado porque todo lo que has vivido en el viejo hombre, dice el Señor que quiere hacer una nueva criatura en su nombre, para honra y gloria de su nombre. Quiere hacer una nueva criatura de ti. No solamente es salvo, siempre salvo, no. Nosotros, al estar en las manos de Dios, al haber aceptado ese sacrificio, al haber el Señor imputado esa justicia, al habernos vestido, somos salvos para el Señor. Pero sabe, también la vestidura tiene mucho que ver con el carácter de nuestra vida. Tiene que ver con la santidad en que usted y yo caminamos delante del Señor. No para salvarnos, no. Es para que ese sacrificio tan lindo y tan costoso que Dios hizo en la cruz del Calvario, que por ese amor que nosotros tengamos, entonces nosotros somos obedientes al nombre de nuestro gran Señor y Señor de señores, Jesucristo. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere que tú seas diferente cuando le aceptes. Y sabes, la hermana Juay habla de que esto se llama la justicia impartida. Y no es nada más y nada menos que cuando tú vengas a Cristo tal como eres, no importa cómo estés, Jesús te acepta, te lava los pecados, pero Él te dice: vete y no peques más. Porque en Cristo Jesús todo lo podemos, hermanos. Y cuando habla de todo, es todo. Ahora, el problema es de que si nosotros estudiamos en la Biblia, dice que nuestro pecado viene ¿con quién? Con nosotros mismos. Salmo 51 y Salmo 58 nos aclara. Y mire, para que usted no lo busque, mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 51:5. En maldad, dice el salmista, he sido ¿qué cosa? Formado. Y Salmo 58:3 dice que nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nos hemos apartado de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista acá es que el pecado viene con nosotros. La tendencia pecaminosa siempre la tenemos. Y la única manera de pisotear esa naturaleza caída es tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Rey y Señor de señores. Es la única manera en que usted y yo podemos ser victoriosos. Por nuestros propios medios no lo podemos hacer, porque nuestra naturaleza es tendencia al pecado. Y yo, cuando estábamos pensando en esta reflexión, recordaba una historia muy bonita que me contó un pastor cuando me enseñaba acerca del origen del pecado. No sé cuántos de ustedes la han escuchado. Es una ranita que estaba ahí sentada a la par de un lago, y la ranita estaba dispuesta a pasar el lago, y llegó un escorpión, y el escorpión no sabe nadar, y le dijo: ranita, pásame al otro lado, de todas maneras tú vas para allá, aprovecho el Uber contigo y me voy al otro lado. Y la ranita se sentó y lo vio y le dijo: mira, si yo te paso, segurito que a la mitad del agua, desde el lago, tú me vas a ¿qué cosa? A picar. Y le dijo el escorpión: oye, pero qué falto de mente. Si yo te pico, tú te mueres. Y si tú te mueres, yo también me muero. Se quedó pensando la ranita y dijo: ¿sabes? Tiene argumento, tiene argumento. Un poquito así, medio dudosa, la ranita le dijo: está bien, súbete, escorpión. Y se subió en la espalda de la ranita, toda helada la ranita, ¿verdad? Y cuando empezó a nadar la ranita, así como ellos nadan. No, yo no soy ranita, pero sí las he visto.
Y cuando iba justo allí a la mitad de la laguna, ¿qué creen que pasó? Le picó el escorpión a la ranita. Y la ranita ahí ya medio moribunda le dijo: mira, hoy nos vamos a morir tú y yo. ¿Por qué lo hiciste? Está bien si tú querías morirte, pero ahora me vas a ahogar a mí. ¿Por qué lo hiciste? Y el escorpión le contestó: es que es mi naturaleza y por eso te piqué. Nuestra naturaleza siempre va a ser a la tendencia al mal, hermanos. Pero ¿hay remedio para el pecado en Cristo Jesús? Si el Señor venció, hermanos, en la humanidad, nos enseñó cómo debíamos de vencer el pecado en su nombre. Encontramos a Jesús orando, ¿sí o no? Encontramos a Jesús leyendo la palabra, ¿sí o no? ¿Serán consejos para los hijos de Dios del tiempo del fin orar y leer la Biblia para ser más que triunfadores en Cristo Jesús? Claro que sí. Y sabe que pensando en eso, el mismo Dios ilumina al apóstol Pablo y le da el ejemplo de una vestidura necesaria para el cristiano en el tiempo del fin. Le da una vestidura que no era hecha por los soldados espiritualmente hablando, no era hecha por cualquier mano, sino que Dios mismo la había confeccionado para hoy el provecho de cada uno de nosotros. Quiero invitarte que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Vamos a encontrar acá la armadura que el Señor mostró para que cada cristiano, nosotros hoy podamos vestirnos de esa armadura. Mire lo que dice el versículo 11 y 17, del 11 al 17. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestro enemigo, el adversario de Dios, es poderoso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué cosa, hermanos? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice la Biblia? Firmes. Estad pues firmes y ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sigue diciendo, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio. Versículo 16. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda una vestidura, hermanos, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. ¿Se preocupa Dios por nuestra santidad, hermanos? ¿Se preocupa porque seamos obedientes en el nombre de Cristo Jesús? No obedientes para ser salvos, obedientes porque amamos a Jesús. Por ese sacrificio que Él ha hecho, usted y yo debemos de llamarnos a santidad. Y sabe, nos llevaría mucho tiempo estudiar acerca de toda la vestidura. Yo quiero solamente tomar una de las partes, y es la parte del yelmo. ¿Ustedes saben cuál era la parte del yelmo de la vestidura? ¿Era qué cosa? El casco. Y en el casco, ¿qué es lo que se protege, hermanos? Con el casco. ¿Qué cosa? La cabeza. Y en la cabeza tenemos un órgano principal que se llama ¿cómo? El cerebro. Y en la parte del cerebro, para los que estudian anatomía, que yo nunca estudié, en la parte de enfrente se encuentra ¿qué cosa? El lóbulo frontal. Déjenme contarles algo, hermanos. Déjenme recordarme del nombre de este personaje. Este hombre se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage vivió allá en los años de 1800 en el norte de Estados Unidos. Su trabajo era la minería.
Este Gage salió un día para su trabajo, se despidió, era un hombre moralmente bueno, era un hombre cristiano, era un hombre de buenos principios. Salió para su trabajo y ese día, trabajando en la minería, algo salió mal, hubo un accidente. Y ese accidente propició que a este Phineas Gage le entrara un tubo entre la mandíbula y le salió por acá la parte del cráneo, aquí arriba. Todos lo dieron por muerto, Gage murió. Y cuando llegaron, Gage estaba consciente. Lo llevaron a la clínica más cercana y ahí lograron extraerle el tubo por la parte de abajo. Le logró el doctor acomodar todo y Nicholas Gage vivió. Pero después de ahí nunca más, Phineas Gage nunca siguió siendo el mismo. Porque su conducta, su parte moral, sus decisiones, todo lo que tenía que ver con lo espiritual, Phineas Gage cambió totalmente. Lamentablemente, después de 8 años, Phineas Gage muere. Y el médico que lo atendió dijo, ¿sabes? A la familia le dijo, préstame el cuerpo para exhumarlo y estudiar qué fue lo que cambió en Phineas Gage. Y cuando hicieron el examen, con las limitaciones médicas que habían allá en los años 1800, el médico diagnosticó que es que en el lóbulo frontal, en la parte frontal de nuestro cerebro, se toman las decisiones más importantes de nuestra vida moral y espiritual. La ciencia médica, hermanos. Y en ese momento ese doctor recomendó que hay que tratar de cuidar nuestra parte frontal del cerebro y recomendó, miren, hay que tomar mucha agua, no hay que tomar café, no hay que tomar, no sé si habían sodas, eso no lo dice el relato, que usted lo puede buscar en internet. No hay que comer esto, hay que hacer ejercicio, hay que respirar aire, hay que dormir bien, hay que cuidar la parte frontal de nuestro cerebro. Ahora entiendo yo, hermanos, por qué es que años después, allá en el libro de mensajes para los jóvenes, la hermana White dice que hay que cuidar las avenidas de ¿qué cosa? Del alma. Porque en la medida de lo que usted mira, en la medida de lo que usted escucha, en la medida de lo que usted palpa, en la medida de lo que usted se rodea, su lóbulo frontal se está alimentando y de ahí van a emanar las mejores decisiones, sean para bendición o maldición. Y la Biblia lo apoya, hermanos. Yo quiero que vayamos allá al libro de Proverbios, el capítulo 4. Proverbios capítulo 4, verso 23. Mi Biblia habla y dice, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué cosa? Tu corazón. Porque de él, ¿qué cosa? Mana la vida. Cuando la Biblia habla de corazón, hermano, ¿será que el corazón usted puede hacerle entrar en conciencia? ¿De qué está hablando Vladimir? De nuestra mente, de nuestro lóbulo frontal. ¿Es importante cuidarlo, hermanos? De él mana, ¿qué cosa? La vida. Hay una cita de la hermana White en El Camino a Cristo, en el capítulo 8, de esta versión que generalmente se hizo para que nosotros regalemos a nuestros amigos. Mire cómo dice la sierva del Señor, hablando de Dios: medita en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su amor incomparable. Este debe ser, ¿qué cosa dice? El tema el cual debe meditar tu alma, amándole, siguiendo su ejemplo, dependiendo totalmente de él. Serás, ¿qué cosa? Transformado a su semejanza. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. ¿Quieres ser transformado? ¿Quiere que el Señor te vista, pero te vista completamente? Que no solamente nos quedemos por la gracia, que es lo más importante, sino que caminemos en santidad para dar honra y gloria a su nombre. Hay muchas veces que fallamos, hermanos, pero por eso el apóstol dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Crees eso, hermano? Quiero terminar mencionándote
que nunca hemos ido tan lejos para que el Señor nos rescate de cualquiera sea la práctica mala o deshonesta que estemos haciendo. ¿Se recuerda el hijo pródigo? Lucas 15. El hijo pródigo se le dio todo el dinero, se fue del hogar, lo despilfarró en todo lo que usted pueda imaginar, y ahí en la miseria elevó sus ojos al cielo y pensó en lo que le iba a decir al Padre. Le iba a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ¿quién? Y contra ti. Ya no soy digno de ¿qué cosa? De ser tu hijo. Y pensando en eso se levantó. Lo curioso del caso es que cuando el hijo pródigo asoma, él no se está dando cuenta de que hay alguien que lo está viendo, y ese alguien, ¿quién es? Era su padre. Porque su padre nunca se alejó de él, porque su padre se preocupaba por él, porque su padre oraba por él. Y hoy aquí habemos padres, sigamos orando por nuestros hijos. Quizá vemos hermanos acá que nuestros hermanos y parientes no están en la iglesia. Sigamos orando porque Dios tiene poder para transformar esas vidas. Y ahí estaba el padre y el hijo se asomaba, y dice la Biblia que el padre salió corriendo a donde venía el hijo, y cuando lo vio se tiró encima de él. ¿Y qué cosa hizo el padre? Lo abrazó a pesar de su olor nauseabundo, porque hay perdón en Cristo Jesús. Y vea, yo no sé si el hijo le alcanzó a decir todo lo que pensaba hacer, pero la acción del hijo era de arrepentimiento. El encaminarse el hijo hacia el padre era de decirle: Padre, realmente estoy arrepentido. El padre no esperó, creo yo, se abrazó, lo besó y mandó a que le pusieran el mejor vestido, hermanos. Y Cristo lo vistió con su justicia. Y esta mañana el Señor quiere vestirnos de su justicia también, hermanos. Porque somos humanos y seguro que fallamos, pero hay perdón en Cristo Jesús. Hay otro lindo ejemplo en la Biblia acerca del perdón. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, y es el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 18 en adelante. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Qué lindo el Señor, ¿no es cierto? Y sigue diciendo: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué cosa? A todos los que nos ama. ¿Te ama el Señor? ¿Crees que Dios te ama? Le pregunté a mi esposa hace 2 semanas atrás de un versículo que es Nahum 1:7, donde dice: Dios es bueno. Y yo le dije: ¿por qué tú crees que Dios es bueno? Y ella me contestó simple y llanamente. Yo dije: bueno, va a decir porque tengo un esposo como vos. No me lo dijo. Ella me dijo: Dios es bueno porque nos ama. Y esta mañana, hermanos, yo quiero recordarte que sobre todas las cosas Dios nos sigue amando. No importa cómo seamos, no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, Dios nos sigue amando, porque Dios es amor. No es que Él tenga amor, Él es el amor. Y nada va a cambiar eso. Nada va a hacer cambiar el pensamiento que Dios tiene acerca de ti, porque tú eres una criatura para honra y gloria de nuestro Dios. Dios nos ama, hermanos. Nos quiere vestir de su justicia y nos quiere vestir de su santidad. Quiero preguntar esta mañana, iglesia, ¿cuántos queremos que Dios nos vista de su vestidura real? ¿Podemos estar de pie en esta mañana? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al coro de alabanza que venga y suba. Vamos a cantar y al final vamos a tener una oración especial. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a cantar en esta mañana.
se va a bautizar, que se pusiera esta vestidura, hermanos. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 3? Que al que venciere, Dios, ¿qué cosa? Dice la Biblia. Le vestirá de vestiduras blancas. Y Cristo está muy pronto en venir, hermanos. ¿Sabe? Empezamos esta mañana con vestiduras de hojas de higuera. A veces queremos vestirnos de hojas de higuera, pero eso será efímero. Eso se va a secar. Y en algún momento nuestras faltas van a flotar. Pero hoy Dios quiere vestirte de vestiduras blancas, hermanos. Porque dice que al que venciere le dará esas vestiduras. Y yo quiero estar en aquel día cuando Cristo venga, hermanos. No en el bulto de la gente, no. Yo quiero estar en aquel grupo que dirá: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Y eso es la única manera que lo podemos lograr. Es encarnándonos la vestidura que Cristo nos pone cuando le aceptamos como nuestro Salvador personal. Y yo quiero preguntarte esta mañana y quiero invitarte y desafiarte a que caminemos en santidad con ayuda de nuestro Dios. ¿Quieres hacerlo, iglesia? ¿Puedo ver al primero viniendo esta mañana? Diciéndole: Señor, quizá te hemos fallado, pero aquí estoy porque acepto tu sacrificio que me limpia de todo pecado. Pero también acepto de que tú me quieres hacer un cristiano triunfador en tu nombre. Porque cuando Dios llama, capacita para honra y gloria de su nombre. Quizá vemos familias acá que necesitamos que el Señor nos cubra con el manto de su justicia. Necesitamos dejar entrar a Jesús, familia, en nuestro hogar, y que entre hasta el más recóndito lugarcito ahí y nos queme los DVD que tenemos prohibidos, y que nos queme la literatura que nos habla de cosas malas. Necesitamos sacar de nuestros refrigeradores el alimento que hoy no nos están nutriendo y que no nos permiten llevar la honra y la gloria a nuestro Dios. Hoy en la mañana tuvimos un seminario extraordinario. No porque el alimento nos haga salvos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es el momento que como iglesia digamos: ya no más Satanás. Hoy dejo que Cristo me vista en su nombre. Y quiero que su vestidura me cubra por completo y estar en el grupo de los redimidos. ¿Hay alguien más esta mañana que quisiera que pasara acá esta mañana y vamos a tener una oración especial? Quizá hay alguien que no ha dado el paso de aceptar a Jesús como su Salvador personal. ¿Hay alguien en esta mañana en esa condición que le gustaría que estudiáramos y que mostráramos el plan que tiene Dios para nosotros y que en un futuro muy cercano pueda entregar su vida plena a nuestro Dios? ¿Hay alguien esta mañana? Vamos a orar creyendo que el Señor nos ha visitado esta mañana. No que Cristian ha hablado, hermanos. Es la palabra que nos ha confrontado esta mañana. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y porque Él nos ama. Vamos a orar. Inclinemos el rostro y oramos. Bendito seas, Padre. Gracias porque en tu amor infinito tú nos has regalado las vestiduras de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esa vestidura que diste a nuestros padres allá, las vestiduras de pieles, permearon toda la tierra de tu sangre durante toda esa época, hasta que ese sacrificio se consumó en el Cordero inmolado que es Cristo Jesús. Es el único sacrificio que hoy nos puede hacer salvos, Señor. Y queremos que tú nos vistas en esta mañana. Pero, Padre, también tú quieres que seamos cristianos victoriosos en tu nombre.
Ya queremos parar, Señor. Queremos decirle al enemigo que no tenga nada que ver en nuestras vidas. Y si se atreve a acusarnos, Señor, que tú puedas salir y revestirnos del manto de tu justicia y reprender al enemigo y decirle que somos de tu propiedad. Por favor, Padre, límpianos, purifícanos. Nuestra maldad está siempre delante de nosotros, pero con tu ayuda, tu auxilio y tu poder podemos ir a nuestras casas seguros de que vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Al salir de este lugar, Señor, llévanos con tu bendición, con tu paz, que podamos proponernos, Señor, aprender más de tu amor, admirarte más, a poder comentar más de ti, y de esa manera, Señor, nuestros caracteres sean moldeados para honra y gloria de tu nombre. Oramos, Padre, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana.